Hoy quiero hablarte de algo que, aunque a veces nos sobrecoge, también nos recuerda la belleza de estar vivas. De esa sensibilidad que convierte el cuerpo en un puente, en una antena capaz de percibir más allá de lo evidente. Hay momentos en los que lo sentimos con una claridad inmensa. El aire que se mueve y acaricia la piel, el murmullo de voces lejanas, el crujido de una hoja al romperse bajo los pies. Es como si de pronto todo nos habitara. Los colores parecen más intensos, los sonidos más nítidos, los gestos más hondos. No es estrés, no es ansiedad, no es agobio. Es algo distinto, más íntimo, más antiguo. Un susurro profundo que atraviesa y detiene el tiempo por un instante. El cuerpo se abre y se convierte en antena. No solo recibe lo que se dice, también lo que se calla. No solo lo que se ve, también lo que vibra en silencio. El eco de un suspiro, el aroma que despierta un recuerdo, la vibración sutil de un espacio cargado de emoción. Y de pronto lo físico y lo invisible se entrelazan. Un cosquilleo en el pecho, un nudo en el estómago, una ola de ternura que busca salida en los ojos. Puede ocurrir al escuchar una canción que nos atraviesa, en la calma de un gesto sencillo, o en una despedida que se prolonga. Puede llegar en mitad de un paseo, viendo la luz del atardecer, o en el silencio compartido de un abrazo. Y entonces comprendemos que no necesitamos resistirlo, que no se trata de controlar, sino de permitir. Ese instante de sobrecogida es también un recordatorio. Nos recuerda que sentimos, que estamos vivas, que somos parte del mundo. Y en lugar de endurecernos, podemos aprender a suavizar, a decirnos con ternura: está bien. No tienes que sostenerlo todo. Solo deja que fluya. Vivir con sensibilidad profunda es como caminar con la piel abierta. Cada estímulo entra directo, sin filtros, y nos recuerda que estamos muy presentes en el mundo. Para algunas personas, la vida es ruido que se amortigua. Puede estar en una sala llena de voces, en un centro comercial iluminado o en una reunión caótica y seguir enteras, sin apenas esfuerzo. Su sistema nervioso filtra, selecciona, descarta. Pero hay otras formas de vivir, las nuestras. Nuestros sentidos no descansan. Todo llega a la vez, con intensidad. La música que no elegimos, un televisor de fondo, una conversación cruzada. El bullicio de un parque infantil, las luces blancas de un supermercado, el perfume fuerte de algunas tiendas. Y aunque por fuera parecemos tranquilas, el cuerpo está haciendo un esfuerzo invisible como si sostuviera demasiados hilos a la vez.
No es que no podamos estar ahí. Podemos, y muchas veces lo hacemos. Sonreímos, conversamos, participamos. Pero dentro sentimos cómo se acumula una tensión silenciosa. Como si la antena de nuestro cuerpo no tuviera un descanso. Y también está lo emocional, la sobrecarga que no se ve pero que pesa, una mirada exigente, una conversación vacía, una palabra dicha sin ternura. Y el ruido no siempre es sonoro, a veces es emocional. Y lo social. Hay encuentros que nos llenan de alegría y otros que nos drenan sin que nos demos cuenta. Las conversaciones triviales que nos sacan de nosotras mismas, las exigencias veladas, el tener que estar disponibles aunque por dentro anhelemos silencio. A veces basta con un pequeño gesto, una energía que se mueve en el ambiente para que todo el cuerpo lo registre. Pero incluso ahí, en medio de esa intensidad hay belleza. Porque vivir con la piel abierta también significa sentir la risa auténtica de un niño con más fuerza. La música que nos conmueve hasta las lágrimas. El sol tibio en la cara como si nos abrazara. La sobrecarga no es un fallo. Es parte del regalo de sentir. Es la prueba de que estamos vivas, despiertas, atentas. Y aunque a veces nos canse, también nos conecta de una manera única con el mundo. Cuando la intensidad nos desborda, la vida nos ofrece un regreso, un camino de vuelta a lo pequeño, a lo lento, a lo esencial. No hacen falta grandes gestos. A veces basta con dejar correr el agua caliente sobre la piel, sentir cómo arrastra lo que pesa y lo convierte en alivio. Mojarse las manos en agua tibia, como quien vuelve al presente, piel con piel, respiración con respiración. Otras veces, la pausa está en un objeto cotidiano. Una taza de té que calienta por dentro. Un cuaderno que nos invita a escribir lo que sentimos. Unas palabras que ordenan lo invisible y nos devuelven claridad. Los refugios también pueden ser lugares. Un sillón mullido que conoce nuestra forma de descansar. Un rincón con mantas suaves. Una ventana desde la que contemplar cómo cambia la luz del día. Son espacios que no preguntan, que no exigen, que simplemente esperan. Y luego están los refugios humanos. El abrazo de quien nos entiende. Una voz que nos dice sin prisa, llora si lo necesitas, yo estoy aquí. El cuerpo de otro que se convierte en un puerto seguro. Pero quizá el refugio más profundo sea el que cultivamos hacia adentro.
esa ternura que nos permite mirarnos con compasión y susurrarnos: lo estás haciendo bien, está bien sentir, está bien parar, está bien ser exactamente quien eres. Y es que a veces los rituales no son siempre visibles. A veces son silencios elegidos, a veces son respiraciones hondas o una canción que nos abraza desde dentro. Son gestos pequeños pero poderosos que nos recuerdan que siempre hay camino de regreso. Que la sobrecogida no nos arranca de nosotras mismas, sino que nos invita a volver con más suavidad y con más presencia. Para mí la palabra refugio es todo lo que nos devuelve a nuestra piel, a nuestra calma y a nuestro centro. Y al recordarlo, comprendemos que nunca estamos del todo perdidas. Siempre hay un rincón, un gesto, una pausa que nos espera para volver a nosotras. La sensibilidad transforma lo cotidiano en ritual. Hace que un rayo de sol entrando por la ventana se convierta en un instante sagrado. Que el viento en la cara nos parezca una caricia. Que una canción nos arranque lágrimas, pero también nos devuelva esperanza. No vamos rápido, no encajamos en todas partes y está bien. Porque esa diferencia es también nuestra verdad. Es la raíz de nuestra capacidad de amar, de imaginar, de acompañar. Es lo que nos permite cuidar, comprender y dar forma a lo invisible. Algunas personas viven deprisa, sin parar. Nosotras sentimos. Y al sentir, descubrimos que la vida no está hecha solo de hacer y cumplir, sino de percibir, de detenernos, de dejar que algo nos atraviese y nos cambie. Creo que la intensidad no nos resta, que nos multiplica. Nos conecta más con lo esencial, con la ternura, con la compasión, con la belleza que se esconde en lo pequeño. Por eso, la mayoría de nosotras no queremos cambiar lo que somos, porque en esta sensibilidad está nuestra manera de vivir, nuestro modo único de habitar el mundo. Y sí, a veces necesitamos más pausas. Sí, hay días en los que todo parece demasiado. Pero en esa misma intensidad está también nuestra mayor fuerza. La capacidad de transformar lo que sentimos en vida, en arte, en amor, en verdad. Me encantaría saber cómo vives tú esa intensidad. Y ahora, gracias por estar aquí un domingo más. Gracias por acompañarme en este espacio que se ha convertido en un refugio compartido. Cada palabra que os dejo nace desde mi sensibilidad, pero también se alimenta de la vuestra. De esa manera única en la que sentís, de nuestra capacidad de mirar el mundo con ternura, de vuestra compañía silenciosa al otro lado de la pantalla. No os imagináis lo valioso que es para mí saber que no camino sola.
que somos muchas las que sentimos con la piel abierta, las que encontramos belleza en pequeños detalles, las que buscamos un ritmo más lento, más verdadero. Gracias por darme un lugar en vuestro domingo, por dejarme entrar en vuestras rutinas, en vuestras pausas, en vuestros desayunos y en vuestros momentos de calma. Y como siempre, ojalá este ratito os haya acompañado como un suspiro suave, como una manta ligera en un día fresco, como una taza de té que reconforta un poquito sin prisa. Gracias de corazón por estar, por ser y por sentir conmigo. Sé muy feliz. Bye.